Los Hechos capítulo 16. Así dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, ya que estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circundió por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido terminados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron a ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia descendieron a Troas, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que lo anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y constriñónos y aconteció que yendo a nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro al magistrado. Y presentándolos al magistrado, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y predican ritos, los cuales no es un lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron a azotar con varas. Y después que les hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Más a medianoche, orando a Pablo y a Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándole a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Y como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo: deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo les dijo: azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, si no vengan ellos y sáquennos.
Y los alguaciles volvieron a decir al magistrado estas palabras, y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que se saliesen de la ciudad. Entonces salidos de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron.